Buenas tardes. Vamos a esperar ya, porque solamente veo que 3 personas están ya, falta. Entonces, esperaremos unos minutos, por favor. Ya, mientras estamos esperando, revisen, por favor. He subido las notas de evaluación continua 1. Revisen, por favor, y les explico, ¿no? Evaluación continua 1 está en base de 2 notas, tarea 1 y avance. Pero las notas no se promedian, mayor valor tiene avance. Entonces, ahí 30% corresponde a tarea, primera tarea sobre propiedades de agua y 70% es avance. Pero bueno, yo traté, en algunos casos, no he redondeado ahí, pero no es promedio. De todas maneras, mayor peso tiene trabajo, avance de su trabajo de curso. Entonces, revisen por favor su nota. Ya, entonces esperamos unos minutos más. No sé, de repente tienen problema para conectarse. ¿Saben algo de sus compañeros? ¿Se han comunicado de repente? Profesor, mi compañero Roberto me comentó que está un poco mal y no iba a poder ingresar a la clase. ¿Quién? ¿Quién? Roberto Quiñones. Roberto. Ya, pero, a ver, pero Yusbeli tampoco está.
Es que les toca exponer hoy día. Ya, Jorge Luis está, ¿no? Para exponer. Los dos están. Percy le toca también exponer de la semana pasada, lo que no presentó. Ya, después Natalie. Natalie tampoco está. Ni Yusbeli ni Natalie están. ¿Saben algo de ellas? Ya, esperaremos ya 5 minutos. Traten de comunicarse para saber al menos cómo están. Ya, muy bien. Veo que ya están conectándose. Ahora sí, hay más personas. Entonces ya podemos comenzar la clase. Y hoy día nos toca tema muy interesante. Primero les voy a explicar un poquito y después ya ustedes van a hacer sus presentaciones, ¿ya?
Esto es tema de hoy día. Ya, vamos a hablar impacto de cambio climático a calidad de recursos hídricos. Eso va a explicar Jorge Luis, ¿no? Y vamos a analizar diferentes casos de eutrofización. Ya, pero antes de esto, eso les explicaré después de repente. Un poquito hacer como que pequeño repaso de enfoque ecosistémico. ¿Por qué es importante ese enfoque ecosistémico? Ya, aplicamos enfoque ecosistémico donde vemos agua como parte de ecosistema. Entonces, agua no se puede ver así, aislado. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes, ¿no? Por eso ustedes han aplicado, han hecho su cuadrito y analizamos agua bajo esa óptica. Entonces, en enfoque ecosistémico, justo vemos seres vivos, plantas, animales y también seres no vivos, ¿no? Aire, rocas, suelo y agua, pero en su conjunto. Clima. Entonces, todo eso ustedes ya saben, ¿no? Un poquito por eso, para recapitular. Entonces, porque nos interesa cómo interactúa. Ahora imagínense, por ejemplo, agua. Estamos analizando agua, este factor, ¿no? Pero si todo está interconectado, por ejemplo, si yo cambio acá aire, su composición de aire, lógicamente acá también va a afectar. O yo cambio este componente o este componente, entonces va a alterar. Entonces es por eso que vemos agua, pero cómo interactúa. Y nos interesa si los últimos años, no sé, hubo algún cambio de esos componentes. O al revés, porque miren también, por otro lado, si yo hago cambios acá, todo eso va a afectar esto. Entonces, a veces sin analizar agua, ya vemos si, por ejemplo, hay alteración de más que nada flora y fauna que está más relacionado, o bacterias, algas, hongos que están más relacionados con agua. Entonces podemos también ver cómo o que agua ha variado su composición, ¿no? Pero siempre dentro de ecosistema. También tenemos que tener presente que agua es regulador de temperatura. Entonces, al contrario, cuando hay cambios de temperatura, lógicamente también va a afectar el agua. Ya, y es un poco ya enfoque por cuenca, ¿no? La cuenca hidrográfica, porque por ejemplo, es importante entender este esquema. ¿Por qué analizar? ¿Por qué nos interesa cuenca alta, cuenca media, cuenca baja? Porque ven cómo va cambiándose, por ejemplo, el ecosistema. Entonces, si es laguna, está ubicada en esta zona, sus características y características de ecosistema va a ser diferente. Es por eso que aplicamos diferentes enfoques, tanto enfoque por cuenca como enfoque ecosistema. Es información muy importante que nos va a permitir hacer diagnóstico, buen diagnóstico. Ya, esa estructura de cuenca, ¿no? Es por eso que relacionamos y eso todo lo que yo les he pedido. ¿Por qué? Porque si su laguna está ubicada en la parte alta, entonces es una cosa, pero otra cosa si la laguna está en la parte baja. Entonces, todo lo que ya han, cualquier impacto que hay en la parte media o alta va a impactar ese punto, ¿no? De estudio. Ya, por eso es importante, porque después cuando ustedes van a proponer, por ejemplo, medidas de solución o proponer medidas de conservación, entonces es importante conocer dónde está ubicada la cuenca, laguna, en qué parte de la cuenca.
Y también es importante el manejo integrado de la cuenca porque es una sola unidad, no se puede extraer y hablar así sin relacionar. Bueno, esto sí, ya vamos a hablar sobre eutrofización. Entonces ya están, ¿no? Nuestros expertos en tema. Ya, bueno, Yusbeli no está. Entonces, Jorge Luis, tú comienzas, ¿no? Tu caso de eutrofización. Sí, profesora, ahorita Ya. Después sigue Natalie. Después sigue Natalie, ¿ya? Por favor, ya, a ver, tú vas a explicar, entonces cuando vas a explicar, mira, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa el lugar, qué características tiene ese lugar. Después, ¿qué es lo que han observado? ¿Cuál es la evidencia de esa eutrofización? Ya, después, ¿qué parámetros han medido? Y por último, ¿qué solución han dado para resolver esto, no? Eutrofización. Entonces, y los demás, por favor, voy a pedir que tomen nota de lo mismo, porque después tenemos que comparar. Si vamos a tener dos casos, bueno, comparamos dos casos. ya, profesora, bueno, le presento mi caso nomás entonces. Claro, pero cuando vas a explicar, tú haz énfasis en esto, lo que estoy diciendo. Bueno, presenta ya. Ya di permiso, ya puedes compartir. Ya ahorita, profesora. Ahí está. Ok, ay, atención. ¿Se ve, profesora? Ya se ve, ya puedes explicar. Bueno, en este caso voy a explicar lo que vendría a ser un caso de eutrofización. En este caso se da en Suecia, específicamente en el mar Báltico, donde esto está basado en un trabajo que es llamado remediación de una bahía eutrófica en el mar Báltico. Ya. Bueno, primero el mar Báltico es, como podemos ver, es un cuerpo de agua que se encuentra ubicado al norte de Europa y está comunicado con el mar del Norte y forma parte del Océano Atlántico a través de unos estrechos. La característica de este mar es que sus aguas son frías, además de que tiene un alto contenido de sales, lo que hace que su salinidad sea muy elevada. Bueno, se calcula que a este mar entran más de 500.000 toneladas métricas de nitrógeno y alrededor de 50.000 toneladas de fósforo al año, principalmente que proceden de lo que son los fertilizantes agrícolas y aguas no tratadas, además de contaminación por aire y también lo que vendría a ser la ganadería, la crianza de caballos. Esto va a provocar un crecimiento masivo de lo que son algas verdes azules, que a finales de otoño, luego de que estas mueren, caen al fondo, se van a descomponer y van a generar una pérdida drástica de lo que son los niveles de oxígeno.
Es por eso que este mar es considerado como un desierto marino. El estudio está situado en Escocia, en las bahías de Rida Garden, que va a ser la bahía en la cual va a estar el tratamiento, donde se va a dar el tratamiento, y la bahía Nibroviken, que va a ser una referencia para poder comparar, ya que estas bahías tienen similares características en cuanto a concentración de fósforo, de nitrógeno, de biomasa, y también se van a, en cuanto al lugar de tratamiento, su área va a ser de 1.5 kilómetros cuadrados, la profundidad va a ser de entre 25, que va a ser la máxima, y los 6 metros, que va a ser la mínima. Y en cuanto a la bahía Nibroviken, el área va a ser de 0,7 kilómetros cuadrados, el área de estudio, ¿no? Y la profundidad máxima va a ser de 15 metros y la mínima de 4 metros. En este caso se va a utilizar cloruro de aluminio disuelto para que sirva como un agente aglutinante. Se va a inyectar al sedimento anóxico que está por debajo de los 6 metros de profundidad. La dosis total que se va a dar en 8 semanas de verano, entre el 2012 y el 2013, va a ser de 50 gramos de aluminio por metro cuadrado, en un área de 0,73 kilómetros cuadrados, que al final va a sumar 36 toneladas de aluminio, al final del estudio, ¿no? Como sabemos, existe un ciclo en el cual el agua fría va a descender y las aguas de mayor temperatura van a ascender, removiendo lo que vendría a ser el lecho, los sedimentos, y con ello también las concentraciones de fósforo, de nitratos, ¿no? de fosfatos, que van a así poder estar disponibles para las algas y las cianobacterias, que van a poder aprovechar esos nutrientes y van a generar lo que es la eutrofización. El estudio trata de, con estos agentes aglutinantes, atrapar el fósforo, de esta manera reducir su concentración en la columna de agua. Como podemos apreciar en la imagen, se puede ver cómo el fósforo se une al aluminio, mostrándonos ya una situación antes y después del tratamiento, donde podemos ver que existe una mejora, ¿no? En cuanto a fauna y también a lo que vendría a ser la turbidez, ¿no? Y la disminución del fitoplancton y las cianobacterias. En la metodología, lo que permitió que se pueda inyectar cloruro de aluminio es el uso de navegación por GPS, el monitoreo por cámaras, lo cual permitió que se aplicaran exactamente 10 centímetros de profundidad del sedimento. Se utilizó una barra de acero de 10 metros de ancho, provisto con 25 tubos de plástico de 2 metros de largo de cada uno. Todo esto transportado por una barcaza. Además, el agua de la bahía se bombeaba a través de los tubos a alta presión para promover las turbulencias en las boquillas por donde se va a emitir el aluminio. Este tratamiento se repitió 3 veces con la misma dosis de aluminio para poder asegurar aplicaciones homogéneas en toda el área. En cuanto a resultados, acá tenemos como una tabla general, ¿no? Que nos va a resumir. Tenemos que en cuanto a fósforos totales, en la parte del epilimnio, que vendría a ser la parte superficial, antes del tratamiento, ¿no? Existe un promedio anual de 40 microgramos de fósforo por litro,
Y después del tratamiento se logró reducir a 20 microgramos de fósforo por litro. En cuanto a los fósforos totales dentro del sistema en general, ya pasó de 48 microgramos por litro a 23 microgramos por litro. En cuanto a la turbidez, medido en profundidad SECHI, la turbidez, la profundidad SECHI pasó de 3.4 a 4.2 metros, ¿no? Después de haber sido tratado. Y en cuanto a las clorofitas, su concentración en milímetros cúbicos por litro va a disminuir de 0.04 a 0.03. Y así tenemos el fosfatos, nitrógenos totales, nitratos, amonio y fosfatos también van a disminuir. Deja acá esto para que por favor anoten todos, anoten, ¿no? Los indicadores, es muy importante. Entonces, ¿qué cosa han medido? Nitrógeno total, amoníaco, nitratos, fosfatos, fósforo total, ¿no? Disco SECHI. Sí. Ya, es muy importante, ¿ya? Entonces, en este caso. Fitoplancton, clorofitas, ¿no? Fitoplancton también, sí, muy bien. Ya, sigue. En cuanto a la respuesta a los sedimentos, vemos aquí en esta gráfica que la unión del aluminio con el fosfato, o sea, la concentración de esta unión, que se midió en microgramos por gramos, podemos ver que existe diferencias, ¿no? En cuanto al 2012, en donde las concentraciones, por ejemplo, se mantuvieron cerca del cero microgramos por gramo, ¿no? Luego en el 2014 se ve que existe un aumento en las concentraciones, sobre todo a las profundidades de 2 y 4 centímetros, donde tenemos casi 600 microgramos por gramo. Y luego, bueno, a más profundidad ya empezó a disminuir. Pero luego también en el año 2016 vemos que aumenta aún más las concentraciones de esta unión aluminio-fosfato, ya a mayores profundidades, ¿no? De 4 o 5 centímetros. Y tenemos concentraciones de casi 750 microgramos por gramo. Claro, se detectó que la concentración de fósforo en las capas superficiales del sedimento en la bahía tratada después del tratamiento de aluminio ha aumentado, ¿no? Para el año ya 2016. En cuanto a nutrientes disueltos, los nutrientes disueltos en los hipolimnios alcanzaron la zona fótica principalmente durante la mezcla de otoño e invierno, ¿no? Durante el invierno el amoníaco se nitrificó, lo que resultó en un pico de nitrato en invierno que disminuyó a fines del invierno y la primavera. Bueno, lo que acá resalta es de que tenemos estas gráficas, ¿no? Que nos muestran cómo se han movido las concentraciones de fosfatos, nitratos y el amonio antes y después del tratamiento, ¿no? Tenemos dos periodos. Tenemos el periodo del pretratamiento, o sea, antes del tratamiento, donde podemos ver que las concentraciones en este caso, del fosfato eran altas. Luego, iniciando el tratamiento ya, las concentraciones de fosfato van a disminuir para mantenerse así, ¿no? Concentraciones bajas, finalizando ya el tratamiento ya para el año 2014, 15, 16, las concentraciones van a ser menores. Igual se repiten los casos de los nitratos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, por el otro lado, ¿no? Donde no hubo tratamiento en la referencia, que las concentraciones se van a mantener, ¿no? A través de estos años. No van a variar mucho. Y bueno, lo que acá nos dice que aumentó, ¿no?
los picos de nitrato en invierno, pero después van a disminuir. Aquí ya hablando en cuanto a lo que vendría a ser la columna de agua, vemos que los fósforos totales en la concentración de fósforos totales en gramos por litros, la parte azul es la parte en la que ha sido tratada. Podemos ver que antes las concentraciones para el 11 de septiembre eran de cerca de 70 microgramos por litro y fue disminuyendo, más aún después del tratamiento, durante el tratamiento, perdón, y luego después del tratamiento se mantuvo en concentraciones bajas de hasta 20 microgramos por litro. No así en lo que vendría a ser la referencia, en el que las concentraciones se mantuvieron muy por encima, ¿no? Bueno, el tratamiento va a provocar una clara respuesta ecológica. El primer efecto fue una menor concentración de fósforo totales en la columna de agua y pasó de un promedio de 48 a 23 microgramos por litro. Esto vendría a ser los resultados en el Epilimnium. Acá se mide lo que son fósforos totales, nitrógenos totales, clorofila A y lo que vendría a ser el disco de Secchi, ¿no? Tenemos lo mismo las gráficas, ¿no? En lo cual vemos cómo disminuye la concentración de fósforo luego del tratamiento, mientras que la concentración en lo que vendría a ser la bahía de referencia se mantiene por encima ya de lo que vendría a ser la bahía que ha sido tratada. También en lo que es nitrógeno, vemos que no varía mucho, las concentraciones son prácticamente similares. En cuanto a clorofila A, vemos que esto también va a ser menor, va a estar siempre por debajo. Y en lo que vendría a ser la profundidad, ¿no?, del disco Secchi, vemos que las profundidades van a aumentar en la bahía que ha sido tratada. Esto quiere decir de que lo que vendría a ser la turbidez va a ser menor. En cuanto a respuestas biológicas, acá tenemos un cuadro interesante, porque a pesar de que el oxígeno no va a aumentar significativamente en la parte profunda de la bahía, sin embargo, se van a generar, por ejemplo, aumento en la cobertura vegetal. Acá tenemos una gráfica, ¿no?, que nos muestra cómo va a aumentar, ¿no?, en el área tratada. Por ejemplo, a 10 metros de profundidad vamos a tener que existe cobertura ya de 1% de área. Y a 9 metros vamos a tener coberturas de 10%. Mientras que en la bahía de referencia solo vamos a llegar a coberturas de 1% a 8 metros, ¿no? Más abajo, a 9 a 10 metros ya no va a haber cobertura vegetal. Nos referimos a algas, ¿no?, especies, ¿no?, que van a estar en el fondo del lecho. En cuanto a especies, tenemos a la Perca fluviatilis, a la Blica boerna, que van a ser especies que se van a encontrar, van a ser especies que van a aparecer luego de este tratamiento. Acá vemos una gráfica de cómo pasó de que para el 2012, donde se capturaba un individuo a 8 metros de profundidad, luego el tratamiento para el 2015 ya se puede observar que se pueden capturar hasta 3 individuos de estas especies, lo cual indica una mejora, ¿no?, en lo que vendría a ser la fauna. Luego tenemos lo que vendría a ser lo que es abundancia de macrofauna bentónica. Hablamos por ejemplo, acá tenemos estas especies como la Macoma báltica y el Potamorpheus antipodarum, ¿no?, que van a ser especies que van a aumentar en su población después del tratamiento. Esas especies se encuentran a 5 a 10 metros de profundidad. Bueno, el autor recalca eso. Y acá finalmente tenemos una gráfica que nos muestra lo que vendría a ser la disminución de la concentración de fósforo, cómo se relaciona esto con la disminución de la biomasa del fitoplancton, ¿no?, que sugiere que existe
que el fósforo va a ser un factor limitante para la abundancia, ¿no?, de la biomasa del fitoplancton. Aquí podemos ver antes del tratamiento, que son los puntos negros, y después del tratamiento, como los puntos más grises van a ir disminuyendo, ¿no?, lo que vendría a ser lo que son las concentraciones de fósforo y también las concentraciones de la clorofila A perteneciente al fitoplancton. Se ve cómo se relacionan en esta gráfica. Va a haber una correlación entre ambos. Y sin embargo, el autor no descarta que también exista una correlación con el nitrógeno, ya que en este estudio no se ve, ¿no? Porque el aluminio va a captar sobre todo a lo que es el fósforo. Y bueno, en conclusión podemos decir que se ha demostrado que el uso de precipitación química inyectando cloruro de aluminio disuelto en sedimento de una bahía para unir permanentemente el fósforo móvil en el sedimento tiene efectos positivos en zonas costeras cerradas, ¿no?, como en este caso la bahía, lo que se traduce en una mejora en la calidad del agua y una rápida recuperación de la eutrofización. Eso sería todo, profesor. Ya, pero muy bien, excelente trabajo. A ver, fácil para ti, a ver, explica un poquito, no sé, cómo has buscado información, no sé, a ver, tú, ¿qué te ¿Profesora? pareció? Sí, ¿Qué me pareció? Ah, claro, si era me pareció muy fácil, no sé, interesante. buscar información, no sé. Me pareció interesante porque, sobre todo por las características, ¿no?, de esta zona nórdica, ¿no?, donde las aguas son muy frías y se va el mar va a ser muy salado sobre todo y se va a acumular lo que vendría a ser estas cantidades exageradas, ¿no?, de fosfatos, nitratos. Me fue difícil encontrar en realidad este trabajo, Por eso, pero ¿dónde? La pregunta es, porque todos para que compartir un poquito, por ejemplo, ¿dónde has encontrado? lo encontré buscando, no, estaba buscando primero en español y no encontraba, entonces busqué en inglés, entonces lo encontré en Science Direct, creo que se llama. Pero, o sea, me facilitó más buscarlo en inglés, ¿no? Es verdad, mire, buen consejo, por ejemplo, para la próxima o cuando tienen algún trabajo, es verdad, en inglés hay mucho más información. Y ahora es fácil. ¿Saben convertir ustedes cómo convertir un artículo al toque a español? También, eso fue la dificultad también, profesora. No, pero Porque ¿sabes yo lo, hacerlo? Si no, yo les lo tradu- enseño. yo lo traduje, no, yo lo estaba traduciendo con Google Translate, pero lo No, traducen mal. ya, pero mira, ¿sabes cómo se hace? Ustedes colocan, primero lo tienen que convertir PDF en Word. Ujú. Ah, ya. Ya colocan, porque hay gratis. Colocan, convierten, si está en PDF, lo convierten en Word y después Word tiene opción de traducir y al toque le sale tu artículo completo en español. Mm. Yo estaba traduciendo ¿Ya? por partes. Es un truco. Es que es difícil de entender, porque a veces se mueve todo y no se entiende nada No, después. pero el texto. Claro, los gráficos, dibujos ya tú ves ya en artículo original, pero al menos texto. Es que, bueno, otra forma es por partes, ¿no? También se puede traducir, pero sí, en inglés hay información muy interesante. Muy bien, bueno, me gustó tu trabajo, muy bien, y Quería has explicado comentarte también. que me sorprendió porque en esos países, a pesar de que es una investigación, o sea, prácticamente el Estado o la institución, ¿no?, del Estado ha promovido esta investigación y ha dotado de recursos también a los investigadores, ¿no?, para que puedan hacer este tipo de investigación. Y en comparación con, por ejemplo, lo que hace Mariano Morikawa, que también lo he estado viendo, es de que es un tratamiento, se puede decir, más permanente, ¿no? Porque ya se corta con ese ciclo vicioso de
en el cual se remueven, ¿no?, los sedimentos, y cada cierta temporada aumentan lo que vendría a ser las algas y todo eso. En cambio, en el otro caso es aparentemente una situación más, o sea, una solución más temporal, ¿no? Que no, tal vez no tenga efectos a largo plazo. Eso nomás, profesor. Muy bien, sí, muy interesante y también importante, ¿no?, compartir esa experiencia. Y es verdad lo que tú dices, por eso yo siempre traten de buscar esos proyectos que son financiados y también son, no fácil como tú dices, pero sí es posible encontrarlos. Porque acá vamos a encontrar de repente publicaciones, pero algunos recién están comenzando, o algunos han hecho solamente a nivel de laboratorio. Entonces, es como que cuando comienzas a leer, ¿no?, un cuento o ver una película, ves comienzo y no sabes cómo termina la historia. Entonces, igual, pero en esos proyectos que han hecho, por ejemplo, en Europa, en Japón, algunos, ¿no? Entonces, ya vemos todo panorama, porque ellos ya hacen seguimiento, como tú dices, durante años. Entonces, ya se puede ver cómo termina la historia. Es interesante. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver ahora, segundo caso, Natalie. Natalie, ¿estás? Sí, profesora. Ahora comparto. Allá. Sí, sino que Ya. No, tranquila, tranquila. Sí, solo que quería saber, a veces no hay conexión. mi conexión no está tan bien. Ya. Profesora y compañeros, buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca del tema de la eutrofización de la laguna de Ubaque en Colombia. Primero, para definir qué es la eutrofización. Pues la eutrofización es un proceso de deterioro de la calidad del agua, ¿no?, producido por el enriquecimiento de nutrientes, principalmente el nitrógeno y el fósforo, que afectan a los cuerpos de agua en realidad en todo el mundo. Y estas elevadas concentraciones de nitrógeno y fósforo van a ayudar al crecimiento y desarrollo de organismos fitoplácticos, ¿no?, como las algas verdes, las cianobacterias o las algas diatomeas. Sin embargo, pues una entrada excesiva de nutrientes en el agua puede disparar el crecimiento del fitoplancton. Y al morir este fitoplancton es degradado por bacterias heterótrofas y en el proceso pues estas bacterias consumen oxígeno. Y cuando la cantidad de fitoplancton muerto es mucho más abundante, la actividad bacteriana aumenta, reduciendo el nivel de oxígeno en el agua. Esto va a producir efectos como malos olores o muertes de especies acuáticas que necesitan aguas bien oxigenadas para sobrevivir, desequilibrando pues así el drenaje natural del agua. Ya. El problema que encontré aquí pues es de que en la actualidad los cuerpos de agua superficiales en su gran mayoría presentan una alteración en su calidad a causa de los vertimientos domésticos e industriales, ¿no? Y se estima que anualmente en Colombia pues se vierten 117.000 toneladas de nitrógeno total y 29.400 toneladas de fósforo a los sistemas hídricos. Esta situación va a afectar negativamente a la riqueza hídrica de este país. Asimismo, un factor importante es el crecimiento demográfico,
que da lugar a un aumento de agua contaminada, lo cual va a generar la preocupación en la cantidad y la calidad de desechos generados y descargas en cuerpos de aguas naturales. Ya. El contenido de eutrofización en la laguna Ubaque. Pues la laguna Ubaque es un cuerpo de agua natural ubicado en el municipio de Ubaque, en la provincia de Cundinamarca, localizado a 2017 metros sobre el nivel del mar. Esta laguna se caracteriza por estar dentro de una zona fría húmeda y presenta una humedad relativa del 80%. Asimismo, según un estudio de campo, presentó de que justamente en esta laguna se presenta un alto contenido de eutrofización generado por la abundancia de micrófitos como la elotea y la flor de loto. El principal problema de esta laguna es la invasión justamente de esta macrófita Elodea canadensis a causa de las cantidades altas de nutrientes como fosfatos y nitratos, provocando la eutrofización en algunas zonas de este cuerpo hídrico, ¿no?, que amenazan con expandirse por toda la superficie. Lo que justamente va a reducir el oxígeno disuelto y la descomposición anaerobia de la materia orgánica, ¿no?, lo que puede generar gases como dióxido de carbono y metano. Dentro de la solución que se plantea en este estudio, pues es la biorremediación, que como bien sabemos se fundamenta en la capacidad natural que poseen determinados microorganismos para incorporar contaminantes en sus procesos metabólicos y usarlos como fuente de energía o carbono. Y dentro de los microorganismos utilizados en estos tratamientos de biorremediación, pues se encuentran las microalgas, las cuales son conocidas como una alternativa eficaz de tratamiento en la remoción de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. En este caso, en este estudio se han usado 3 microalgas, la Spirulina máxima, la Spirulina platensis y la Chlorella vulgaris. La primera etapa consistió en la caracterización del agua con el fin de obtener el nivel de nutrientes. Posteriormente se llevó a cabo el cultivo y la adaptación de estas microalgas a las condiciones de la laguna. Dentro de la caracterización del agua de la laguna, pues se encontraron estos valores de concentración de nitratos, nitritos y fosfatos. Y de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá en el 2006, pues en las aguas superficiales bien oxigenadas el nivel de nitrito pues no suele pasar de 0.1 miligramos por litro. Sin embargo, en la laguna se encontraron valores muy altos que están por encima del 0.6. Y asimismo, pues en ese estudio nos mencionan de que los valores entre 0.1 a 0.9 de nitritos pueden presentar problemas de toxicidad, lo que justamente se presenta en esta laguna. Asimismo, para la determinación de nitratos se usó el método de espectrofotometría. Para el de nitrito se usó el método colorimétrico y para el de fosfato se usó el método del ácido ascórbico. El cultivo y la adaptación de las microalgas. Estas microalgas se seleccionaron por su capacidad de adaptación, generación de biomasa aprovechable y su resistencia. Asimismo, se trataron bajo condiciones, ¿no?, como se puede observar en el cuadro de esterilización, luz natural, temperatura, aireación. Y en cuanto a los resultados de este proceso, para estas 3 cepas de microalgas, pues se mostró este gráfico del conteo solar diario que nos muestra la cinética del crecimiento, siendo
la Chlorella vulgaris, la que mayormente se adaptó, ya que esta es oriunda justamente de ese lugar de Colombia. Con las cepas ya adaptadas se procedió a aplicar pues ya el proceso de biorremediación, que consistió justamente en alimentar estos cultivos con el agua de la laguna durante 5 días y dejar que estas microalgas se abastezcan justamente sus necesidades energéticas de nitratos, nitritos y fosfatos. Este cultivo se dio justamente en un bioreactor cuya estructura pues, fue diseñada con el fin de imitar las características climatológicas de la laguna que ya había mencionado. Dentro de la remoción de nitratos, pues como podemos observar en la gráfica, con la cepa Chlorella vulgaris se obtuvo un porcentaje de remoción máximo que es del 82.24. Que este valor se alcanzó en el 4.º día de tratamiento. Y a partir de esos valores, pues las remociones no tuvieron un aumento significativo con las otras cepas. Y en el caso de la espirulina, se reportaron valores de remoción del 85.9%. Y para la espirulina máxima se reportó, para la espirulina platensis se reportó un 64%. Dentro de la remoción de nitritos, pues el mejor porcentaje de remoción de nitritos se obtuvo con la Chlorella vulgaris, el cual alcanzó una remoción de 87.2%, a diferencia de las cepas espirulinas, ¿no? Las cuales no lograron superar un 82%. Como se observa en las tres curvas, pues la remoción no varía de manera significativa con el tiempo. Cuando se aplica una baja concentración de cepa, cuando se aplica justamente una baja concentración de cepas. Remoción de fosfatos. Los valores de remoción alcanzados por las cepas Chlorella vulgaris y las cepa espirulina máxima superaron el 90%, demostrando justamente ser eficaces biorremediadoras de fosfatos. Por otro lado, la cepa espirulina platensis logró una remoción del 84%. A pesar de ser un porcentaje alto, pues no es la mejor opción para remover fosfatos en la laguna. Dentro de nuestra zona de estudio, pues, como bien se sabe, el uso inadecuado del agua en los procesos de la industria avícola va a presentar un desafío para esta región, ya que este proceso o en esta industria, todos los desechos de esta industria se van a ver depositados al final del río el Malpar, el cual es el principal efluente de la laguna. Asimismo, la disposición final de estos residuos sólidos y el manejo de residuos peligrosos pues van a presentar un impacto negativo al ambiente. Y como ven, en esta población pues obviamente se distribuye tanto en población urbana como en población rural, y los cuales se van a, dentro de la población rural, alrededor de 5.009 habitantes se van a ver beneficiados por este proceso de biorremediación en la laguna de Baque, ya que tiene diversos usos esta laguna, tanto como el uso recreacional y turístico, así como el uso para el riego de plantas. Asimismo, se van a ver beneficiados, ya que algunos pobladores, al no estar enterados justamente de esta problemática de la laguna, pueden usar el agua
para beber o de uso directo y entonces les puede causar mucho daño. Sin embargo, este estudio ha sido realizado para esto. Gracias. Bueno, bastante bien. Has explicado, ¿no? También parámetros coinciden. Entonces nos falta identificar de repente algunos factores, porque miren, por ejemplo, Jorge Luis dijo que clima en su caso es frío, no está. Y en caso de Colombia, Natalie, ¿cómo es clima allá? ¿Han dicho algo en artículo o no? Sí, profesora. En el caso de la laguna o del lugar de Ubaque, es un clima frío y húmedo, con 80% de húmedo. Ah, ya, frío y húmedo. Pero más que nada nos interesa la temperatura. Ya. Entonces, antes de hablar de impacto de cambio climático, voy a reforzar algunas partes de eutrofización. Ya, entonces, acá vemos justo la clara diferencia entre un lago y un pantano, ¿no? Lo primero que podemos observar, evidenciar, ¿no? Entonces vemos color de agua. Color de agua cuando es agua que no está en estado eutrófico. Primero, agua es transparente. No es que hay color, pero al contrario, no hay color, ¿no? Esa agua es transparente, no tiene color, ¿no? Oscuro, de repente nada. Y no se observa abundancia de vegetación. En caso de pantano, todo lo contrario, ya observamos, hay pérdida de transparencia, color se vuelve oscuro a raíz de esa vegetación que está a veces en proceso de putrefacción, digamos. Entonces eso ya le da cierta coloración al agua. Entonces, y acá observamos, ¿no? Cómo cambia todo el paisaje. Acá vemos, es en la China, miren cómo ellos han, en algunos lugares, pero también antes, porque después ya han aplicado diferentes tecnologías. Estamos hablando de esas fotos antiguas, pero en algunos, sus lagos, ellos tenían en este estado. Entonces también observamos proliferación de algas, ¿no? Color turbio de repente y hasta olor puede ser bastante desagradable, ¿no? Es la misma laguna, entonces, y lógicamente hay abundante presencia, se nota que es un lugar, ¿no? Turístico de repente, entonces alrededor puede ser que hay restaurantes, hay alojamientos, entonces muy probable que esa agua está contaminada con descargas de esas aguas. Entonces, si comparamos estado oligotrófico y estado eutrófico, la diferencia está en pérdida de profundidad a raíz de esos nutrientes. Entonces, el primero llegan nutrientes al agua, hay incremento de nitrógeno y fósforo. Ya, ahora, esa vegetación, miren, nitrógeno y fósforo es asimilado por algas, ¿no? Por diferentes especies y hay proliferación, pero después esos organismos mueren, se descomponen y generan esa materia orgánica o sedimento. Entonces ese sedimento va llenando, va llenando, va llenando y también primero consume oxígeno, entonces ya observamos que hay menos oxígeno y por otro lado hay pérdida de profundidad. Eso es peligro. Esa foto acá les voy a mostrar, es muy interesante. Acá estamos hablando que en forma natural existe eutrofización. Esta foto he tomado yo y me he sorprendido bastante. Porque esa es foto, fíjense, ya, acá observamos, ¿no? Excrementos, de repente, desechos, ya, y
¿saben de dónde proviene? Son aves, aves migratorias. Entonces, miren, ahora sí les voy a mostrar lo que les dije al comienzo. Acá hay una foto. Esta foto está tomada en este lugar. Es laguna, cual conozco y hago estudios durante ya años en esta laguna. Entonces, esta foto, como ven, no hay actividad humana. Pero también esa agua la descargan para la planta de tratamiento de agua potable, ¿no? En la ciudad de Huancay. Entonces, como observamos, actividad humana no hay como tal. Periódicamente vienen, hacen limpieza, de repente lo utilizan más que nada como reservorio natural, porque es una laguna pluvial, con agua de la lluvia se llena. Pero el detalle que también a la vez es el lugar donde vienen aves migratorias, cuando cambian, ¿no? De un continente, viajan a otro, entonces imagínense, pero son aves grandes, entonces, y cuando vienen en cantidad, no es que es un pajarito, dos pajaritos, vienen en cantidades, entonces por eso ya esas sorpresas que ellos dejan alrededor de la laguna es bastante importante. Ya, ahora, cuando llueve, lógicamente, todas esas excretas ingresan al cuerpo de agua. Pero preocupante es que esa agua es utilizada para potabilizar. Entonces, justo los estudios que yo he hecho y con alumnos, con tesistas, es sobre estado de eutrofización de esa laguna. Pero tampoco, como no había estudios previos, entonces recién hemos hecho como que un poco línea base, ¿no? Conocimiento previo de estado de esa laguna. Ya, entonces, por eso, hay también eutrofización natural. Y procesos es mucho, se acelera a mayor velocidad, se acelera muchísimo cuando hay eutrofización antropogénica. Eso es resultado final. Entonces, parece, ¿no? Vemos que pierde profundidad, bueno, ya como que poquito a poquito, pero si acá observamos resultado final, es que ya hay pérdida total de laguna y vamos a obtener ya tierra firme. Miren, acá ya se convierte, primero se convierte en pantano y después se convierte, es por eso que es preocupante. Y para nosotros más todavía, porque esas lagunas son reservorios de agua. Ya, este gráfico nos demuestra justo de dónde proviene esas descargas. Entonces, miren, acá, por ejemplo, desechos, ya cuando hay población, si hay descarga de aguas de desagüe, ya, eso contribuye. Ahora, también es una planta de tratamiento, pero donde tratamiento es solamente primario o secundario, también contribuye. Porque sí, una parte como que eliminan de esos nutrientes, pero no de todo. Ya, después, si es que hay emisiones de algunas industrias, nos interesa más que nada nitrógeno. Fíjense que acá estamos hablando de nitrógeno, pero ese nitrógeno, óxidos de nitrógeno, NOx, que están en el aire, con el agua van a formar ácido nítrico. Lógicamente se precipita y eso incrementa concentración de nitrógeno en lago o laguna. Después, si hay campos de cultivo, porque cualquier abono que le echen, sea natural, sea artificial, todo ese abono contiene nitrógeno y fósforo y también por escorrentía llega a cuerpos de agua. Ya, escorrentía de fertilizantes. Ya, y también si hay erosión de suelo, por ejemplo, cuando construyen carretera o no sé, cuando hay deforestación y después a partir de ahí, entonces todo eso contribuye.
Entonces, como ven, bastante causas y hemos visto, ¿no? En los casos que hemos analizado también, ¿no? Diferentes, a veces, no sé, varios, a veces ya todos estos contribuyen, pero siempre hay una causa primaria, por ejemplo, de esa eutrofización. Ya, acá están justo los factores que influyen. Entonces, miren, en primer lugar, clima cálido. Clima cálido, temperatura ideal está ya entre 15 y 18 grados. Clima ideal para eutrofización. También cuando el cuerpo de agua de por sí es poco profundo o bajo caudal. La pregunta para ustedes, ¿en un río puede haber eutrofización, sí o no? ¿Qué opinan? Profesor, un clima frío mencionó, si puede haber eutrofización. No, en un río. En un río sí puede haber eutrofización. Sí, profesor. No, profesor. Porque acá estamos hablando de lagos y lagunas, ¿no? Pero yo le estoy preguntando, y lo que hemos visto también eran casos de lagos y lagunas. Ya, yo pregunto, ¿en río? No, no, profesor. ¿Por qué? No, sí hay. Por eso, Sí, hay casos, profesora. por ejemplo, Con bajo claro, caudal. Río Gange, miren, ya, ustedes han visto lo que están ahí, que ellos por sus creencias depositan al agua para que agua lleve cadáveres, por ejemplo. Sí hay eutrofización, terrible. Ya, muchos ríos grandes, río Sena, río Danubio, todos esos ríos en Europa estaban también con eutrofización, solo que ellos, por ejemplo, hace años han aplicado, pero ojo, al aplicar cualquier solución, primero hay que cortar esas descargas. Primero cortamos descarga y después ya podemos aplicar. Un Ya, acompañamiento, profesor. O ¿cómo? sea, para que sea permanente ya la solución. Claro, claro, que de nada sirve, como tú dijiste, ya, Marino Morico, bueno, descontaminó, muy bien, han invertido dinero, todo, ¿y cuánto duró? Muy poco, porque no se cortó la descarga. Ya, entonces seguimos. Por eso, en ríos también hay, ¿no? Depende, es que el río tiene capacidad de autodepuración, igual que laguna. Ya, pero río de repente, justo porque es agua, hay movimiento de agua, es mayor, pero si es que cantidad de nutrientes es mayor, río ya también, ya esos nutrientes van a superar capacidad depuradora. Área de drenaje y geología, ¿no? Entonces, a veces hasta mismo procesos de erosión de suelo. Por ejemplo, a ver, en zonas andinas, por ejemplo, he visto, ¿no? Y ustedes también han visto, han plantado, por ejemplo, eucalipto. Pero eucalipto es totalmente perjudicial en esa zona, porque peor, lejos de traer beneficio, hace que hay más erosión de suelo. ¿Y qué sucede? Que ese suelo ingresa al agua, a los ríos. Entonces, peor todavía, perjudica calidad de esa agua, lo contamina más. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que erosión también contribuye. Profesora, Ya. una consulta. ¿La temperatura también contribuye en mayor o menor medida en la eutrofización? Por ejemplo, si es que es una zona con mucho frío, donde el agua se puede llegar a congelar, estos desechos, por ejemplo, ya sea humano o animales, se puede Claro, solidificar y ahí disminuye la eutrofización en claro, una temperatura. disminuye, ¿sabes cómo? Disminuye, pero no está tan acelerado. Clima, temperatura y clima cálido que acelera proceso. No es que no va a haber igual, pero va a ser más lento. Clima cálido lo acelera. Por eso, justo miren, ya, es la misma laguna que le estoy mostrando. Entonces,
Acá donde he visto, por ejemplo, todos los desechos de esos pájaros, ¿no? Miren, pero es una foto antigua. Ahora les puedo mostrar, justo en otro salón, ¿no? Una alumna presentó trabajo de mi tesista. Mi alumnita ya sustentó, ya es ingeniero ambiental y ahora les voy a mostrar. Entonces, como yo lo tengo en mi computadora. Profesor, ¿usted asesora también para tesis? Claro, acá en científica casi todo. Entonces, miren, ya, pero es de Universidad de Huancayo, ya, es su tesis. Era sobre que hoy día, por ejemplo, yo he pedido casos y la verdad que acá no hay ninguna solución, porque recién, como les dije, estamos determinando como que línea base, pero acá hemos trabajado con indicadores biológicos. Es la misma laguna lo que estoy mostrando fotos, ¿ya? Es de año 2019. Año pasado ya mi alumnita ya se sustentó y ya se tituló y todo. Ya, acá les voy a mostrar. Ah, no, esta no es, a ver. Quería mostrar fotos. Porque... Acá, perdón. Es que como tengo varios de esos. Uno es borrador, otro es su trabajo, ya. Es su trabajo, ¿no? Que ella presentó acá con sus gráficos y todo. Ve la misma. Acá está. Entonces, hemos identificado y justo hemos hecho análisis, pero ¿cuál es dificultad? Como esa laguna es casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, no hay ninguna carretera, no hay nada, es muy difícil el acceso. Entonces, ir, por ejemplo, y hacer monitoreo constante es muy dificultoso y también por el clima. Entonces, por ejemplo, decidimos identificar indicadores biológicos porque recuerdan, esos indicadores biológicos, por ejemplo, se identifican y después ya se puede volver al año y ver, ¿no? Si siguen los mismos o si hay proliferación o hay disminución de esos indicadores. Entonces, por eso hemos hecho este trabajo. Ya, y acá quiero mostrar sus fotos, acá un poquito de repente. Ya, ese lugar ahí mismo en la laguna, todas las fotos he tomado y yo, ya, es el laboratorio cuando hemos traído muestras. Es en la laguna, estamos tomando oxígeno disuelto, por ejemplo. pH, ahí está, Delia, acá está con su baldecito. Ya, acá donde está, ya, es el laboratorio. Ya, es microscopio, lo que se usó para procesar esas muestras. Acá está, miren, agua de qué color, ¿no? El turbia. Es centrífuga porque tiene que centrifugar esa agua. Es cómo preparaba sus muestras. Hemos hecho con un biólogo, con asesoría de profesor de microbiología. Acá está Delia. Ya, y quiero mostrarles fotos de la laguna. Acá está, miren. Recuerdan ya, cuando yo también les decía, ya, baldecito, hemos hecho igualito, hemos un baldecito, le hemos acomodado una soga y con esa soga tomábamos esas muestras. Es que no se puede acercarse más, porque es profundo y tampoco no sabemos. Entonces venimos con baldecito y así hemos tomado fotos. Y laguna es grande, como ven, laguna es muy grande. La verdad que se necesita un par de horas para recorrer toda la laguna. Pero de todas maneras, tomamos, por ejemplo, en diferentes puntos. Ya, es color de esa agua. Acá está Delia y ya, es también la laguna. Y como ven, acá hay esos aves. Quería mostrarles. Porque normalmente no hay nadie ahí. No hay nadie, es bien difícil el acceso. Ya, y esos son aves también en esa laguna, miren.
Entonces, ese trabajo ya, ella ya sustentó. Ya, bueno, seguimos nosotros. Ya, entonces, como les dije, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el clima está cambiando, si justo temperatura está creciendo, si hace años temperatura acá era 13 grados, 11 grados, ahora temperatura está 18, entonces lógicamente ya hay otros procesos acá. Ya, y por eso preocupación es que esa eutrofización se va a acelerar. Estaba como que lento. Ahora miren acá, y esa foto de hace años. Acá, por ejemplo, crece musgo, pero justo la última vez que he ido en 2019, porque año pasado por pandemia no he ido a la laguna, viene gente, no sé quién, y saca ese musgo, eso que lo venden para macetas. Entonces, eso también perjudica, pero no sabemos, es que no hay ningún control. Entonces, cuando ustedes compran, por ejemplo, en Lima, no sé, en ciudades grandes, esas macetas que vienen con musgo, ese musgo que lo arrancan de esas lagunas en las alturas. Bueno, ¿cuáles son indicadores? Fósforo total, lo que ya he mencionado, nitrógeno total, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica, profundidad de disco Secchi. Acá vamos, fósforo total incrementa, alto fósforo, nitrógeno también alto. Demanda química va a ser alta porque hay materia orgánica. Demanda bioquímica también va a ser alta. Profundidad de disco Secchi va a ser baja. A poca profundidad ya no se va a ver, ¿no? Colocamos disco ya hasta ahí nomás y ya no se ve porque agua va a ser turbia. Entonces, profundidad baja. Clorofila alta. Biomasa de fitoplancton alta. Entonces, así va variación de esos parámetros. Y también hay que decir oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto, lógicamente, va bajo, porque todos esos microorganismos consumen ese oxígeno disuelto, entonces su concentración baja, y hasta que ya, cuando baja a 2 miligramos por litro, ya es peligroso. Ahí ya esa agua ya comienza a tener mal olor y todo, entonces ya no hay vida en esa laguna. Muchas veces utilizamos también relación entre DCO y también carbono orgánico total, ¿no? Y relación entre DBO y DCO como indicadores de eutrofización. Ya, y también como ustedes han visto, recuperación, sí se puede. Hay muchos lugares donde se han logrado, pero en primer lugar es largo. Eso dura 20, 30 años y la verdad que nunca termina. 2, es costosa. Es costosa porque se necesita movilizar muchos recursos. Ahorita les voy a mostrar más adelante un proyecto. Ya, entonces, pero ¿qué más? Bueno, lo más fácil que se puede hacer, pero no en todos los lugares, dragado. Dragado. Oxigenación es lo que hizo Marino Morikawa y también se utiliza, ¿no? Otro método que mostró justo Jorge Luis también, ¿no? Dragado, les voy a mostrar. Dragado es con draga. Con draga, sube draga, pero miren, en esas lagunas altoandinas, ¿qué draga va a subir? Allá no hay ni carretera ni nada, ahí no se puede. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que dan profundidad, retiran sedimentos. En Japón también hay muchos casos. Entonces, ya, acá está sedimentos. Entonces, sacan sedimentos, limpian toda la laguna. En Japón, por ejemplo, ellos ¿qué hacen? Traen sus barriles, traen sus reservorios, sacan toda agua, sacan, limpian y después regresan agua. Pero para hacer esto ya tienen que cortar todas las descargas. Ya cortan todas. Si antes había descarga, por ejemplo, no sé, de cualquier sitio. Entonces, para que laguna queda limpia, muchas veces son lagunas, por ejemplo, dentro de la ciudad o alrededores, ¿no? Como zona de recreación. Entonces, eso han hecho. Pero, ¿cómo? Han sacado toda agua de la laguna, han limpiado bonito y ya han regresado.
Interesantes casos también hay de estos. Ya. Y para terminar, uso de biomanipulación, lo que explicó bastante bien Natalie, ¿no? Ahí introducen especies, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque cualquier biomanipulación, como estamos hablando de exceso de nutrientes, si colocamos una especie que va a consumir esos nutrientes, esa especie puede proliferar, ¿no? Va a crecer. Y a veces si no controlamos, entonces de un extremo vamos a caer a otro extremo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas especies que introducen. Ya, y esos principios, 7 principios, eso han aplicado en Europa, varios proyectos y siguen ellos con esto. Entonces, ellos han formulado 7 principios, ya, de recuperación. Y, por ejemplo, ellos han hecho ese proyecto LIFE, así se llama. Era recuperación de 2 lagos, uno en España, otro en Grecia. Aplicaron esos 7 principios. Enfoque participativo, ¿qué quiere decir? Que de nada sirve si solamente hay alguna autoridad que, por ejemplo, quiere hacer esto. No, todos tienen que participar. Los pobladores, las empresas, las ONG, los organismos, los centros educativos, todo, todo, todo. Entonces, solamente si hay participación de todos y, ojo, a nivel de cuenca, ahí se puede salvar. Entonces, miren, así como estaba esa laguna y ahora como que está un poco mejor, ¿no? Pero como les dije, es un proceso largo, bien largo. Entonces, eso es todo, ¿no? Acá en esa laguna, lo que yo les estoy contando, no, todavía no hay ninguna solución, recién estamos en etapa de diagnóstico. Recién, ¿no? Y lastimosamente con pandemia y todo, con cuarentena, yo no puedo, yo no he viajado, no sé cómo estará la... Profesora, el proceso de eutrofización solo ocurre en lagunas, ríos, y en el mar no se ha evidenciado No, algo. en el mar no. Bueno, como decir, también, pero en el sí hay, solo que estoy diciendo que hay mecanismo de autodepuración, mares más, todavía no hemos llegado a contaminar todo mar, a pesar que está bastante contaminado, ¿no? Pero en caso de lagunas es bastante notorio porque hay pérdida de lagunas. Entonces, es preocupante porque esas lagunas, por ejemplo, en caso de Perú, muchas lagunas se utilizan como reservorios para agua. Entonces, si perdemos esas lagunas, se vuelven eutróficas, entonces hay pérdida de cantidad de agua, no solo calidad, cantidad. Eso es preocupante. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, otra? Porque nos toca ver todavía impacto de cambio climático, justo a calidad de agua. A ver, Jorge Luis, ¿qué has preparado? Ya, estoy leyendo acá mensaje, pero bueno, mañana lo vamos a ver, pero yo no veo problemas, sí, yo creo que todo. Sí, no, tranquilo. Ya, a ver, Jorge Luis. Profesora, ¿me escucha? Sí. Sí, profesora, me va a disculpar. El trabajo lo tengo en mi casa. Yo ahorita me encuentro en el trabajo y se me ha hecho muy tarde. Ya no puedo llegar. ¿Lo podría exponer mañana? No, mañana hacemos otra cosa. Todas las exposiciones, ahora miren. Ya, creo que yo he dado permiso a Yusbeli, a Percy y peor. Una vez les he permitido y ahora, hoy día, por ejemplo, no ha venido ni Percy ni Yusbeli. Tú no has hecho. Entonces, mira, así No, estamos. sí, claro. O sea, yo estoy ahorita en el trabajo. No tengo No, yo ahorita entiendo todo eso, pero, por ejemplo, podrías coordinar con otra persona de repente para que te apoye o cambiarte con anticipación, pues. Sí, está. Sí, 40. Bueno, ya pues si no lo tienes, ¿ya qué vamos a hacer? Ni modo. Ya. Disculpa, profesora. Se me escapó de la mano. Yo pensaba salir temprano hoy día, pero...
Bueno, vamos a ver, ya. De repente la próxima semana, no sé, la próxima semana. Bueno, de repente en la próxima semana. Ya, ya, apaga tu cámara, ya te hemos visto. Ya. Bueno, entonces vamos a finalizar. Lastimosamente, 3 alumnos hoy día, no sé, no han presentado sus trabajos, tampoco han venido. No sabemos, no sé, ¿saben algo de Yusbel y de Percy? Justo es grupo de Jorge Luis y no sé. A Sí, nivel bueno, de... no me comunicaron nada. No, la verdad no. Es que mira, falta de coordinación, bueno, espero que estén bien, pero es que si se han matriculado, tienen que estar pendiente de los trabajos, ¿no? Que tenemos que hacer. Bueno, entonces vamos a finalizar. No sé si alguna duda, consulta. Bueno, yo me quedo todavía, pero si ya no hay nada pendiente, ya ni modo. Ya, para la próxima semana vamos a hablar de mareas negras, intrusión salina. Profesora, en mi caso era un mar, o sea, el mar Báltico, profesora. Ahí Sí, hay pero ese circulación. sí, pero es como un lago grande, ¿no? Sí, Claro, sí, pero es interesante ese caso. se conecta, pero a través de estrechos muy angostos, entonces es muy baja también la circulación. Sí, pero ¿sabes qué? Es que allá densidad de población es alta. Densidad de población, porque en todos sus países ella es densamente poblado, por eso ya carga que recibe y es lugares turísticos, hay mucha actividad turística, ¿no? En todo mar. Yo conozco muy bien, he viajado ahí, Mar Báltico lo conozco. He llegado y una vez he ido a Mar Blanco, no sé si ustedes han escuchado, me he bañado todavía en Mar Blanco. Temperatura es al norte de Europa. Temperatura de agua era creo que 8 grados. Mar Blanco. Ya, es de Mar Báltico, más allá, más al norte todavía. Y Mar Báltico es bonito, pero ahora Mar Báltico tiene bonitos balnearios, lugares hermosos de playas, pero claro, agua está un poquito, no muy caliente, pero en verano hace calor, ¿no? Profesora, ¿cómo un país tan desarrollado, bueno, Suecia, ¿no? Esa zona, pueden estar así, en esas condiciones? Es que, mira, es que justo problema es que Mar Báltico, por ejemplo, comparten varios países. Y es que ahí está el problema, que cuando comparten entre varios países, nadie se hace responsable. Por eso, Unión Europea, por ejemplo, ya ellos utilizan las mismas normas, por ejemplo, para que y traten de, exigen que todos los países cumplen las mismas normas, porque si cada quien por su lado, ahí no se puede. Es igualito cuando estamos hablando acá en Perú, un río pasa por diferentes regiones. Entonces uno contamina, otro no sabe qué hacer y así todo sí igual. Igual, allá, ¿no? No, pero ahora sí, ya están, han endurecido las normas y todo, están vigilando. Y ojo, ellos multan. España, por ejemplo, si buscan información, España muchas veces es multada, porque España es país más relajado, ellos no cumplen. Entonces los multan. Pero sería bueno para que no pongan orden. Ellos son más relajados, otros países son más estrictos en ese sentido. Pero siempre, por eso digo, cuando algo es manejado por varios involucrados. Como el lago Titicaca, profesor. ¿Cómo? El lago Titicaca también es contaminado por Bolivia. Claro, por eso, entonces es difícil poner orden porque bolivianos echan la culpa acá, al Perú, Perú dice, no, ellos han contaminado, entonces es difícil de manejar. Por eso ya propuesta es, ya hace años que dicen que cada
una fuente hídrica tiene que ser manejada ya como una unidad. Ya no se puede dividir un río, por ejemplo, que está en una región o otra. Tiene que ser por cuenca, igualito. Lago Titicaca tiene que manejarse como un lago. No depende si está en Bolivia, está en Perú. En todo caso se forma un como consejo, ¿no? Un Consejo comité, de cuenca. Claro, ajá. Porque yo puedo aprobar, por ejemplo, o Perú puede aprobar, ¿no? Una norma y Bolivia no. Entonces, de nada sirve que en Perú, lado peruano construye, por ejemplo, plantas de tratamiento si Bolivia no lo hace. O al revés. Entonces, ahí está el detalle. Y Marino Morikawa, justo, no sé, también, ¿no? Dijo que va a ser una partecita del lago Titicaca, pero en de ahí 15 no sé. días. Comenzó pandemia y ya no sabemos nada. Es que se paralizaron todos los trabajos. O muchos trabajos se paralizaron. No todos, pero... Profesora, no en este sé. caso hablaban de geoingeniería, o sea, el hecho de aplicar esos químicos. Claro, mira, es que por eso, justo es uso de tecnología. Acá todavía no Porque no hay. se Por trata de ejemplo, echar por echar, ¿no? O sea, tiene todo un mecanismo, ¿no? Ya claro, no, controlado. pero primero hay que hacer estudios, Ajá, Por ejemplo, en esas varios años. lagunas, esta laguna alto andina, por ejemplo, la idea era hacer también oxigenación de esa laguna, pero de repente usando energía eólica. Porque como allá hay zonas altas y hay viento, ¿no? Y no hay gente, entonces se podría instalar tipo unos mezcladores, ¿no? Que mezclan esa agua y de esa manera pero con energía que proviene del viento. Entonces, algo así. Es que ni siquiera hay carretera para llegar ahí. Pero también, si no hacemos nada, se va a perder esas lagunas. También da pena porque es una laguna grande. Muy grande. Y también si se pierde esa laguna, ¿y de dónde van a obtener agua potable? De nada. Entonces, eso todo hay que dar solución. O sea, es insuficiente que, o sea, una persona sola haga o sea, puede ser un inicio, ¿no? Pero en realidad se requiere más Claro, inversión. es que por eso, mire, es que justo, no les he contado todavía. En esa laguna, ¿por qué lo han perjudicado tanto? Una época, hace años, todavía cuando yo comencé a trabajar con esa laguna, ahí han dado permiso, era un crimen, han dado permiso, Ministerio de Producción han dado permiso y ahí han instalado criaderos de trucha. Y esa trucha es perjudicial porque esa trucha, primero la gente que maneja esos criaderos no tiene ninguna preparación. Entonces, ellos meten truchas ahí, les dan comida y como ni siquiera miden esa comida, todo está contaminado con exceso de esa comida. Después también por vender sus truchas en mercado, ellos destripan las truchas y tiran tripas alrededor de la laguna. Eso atrae también a los aves. Entonces, una desgracia completa. Pero felizmente hemos luchado para sacar, ya los han sacado de sus criaderos de ahí. Ya no hay, por eso ahorita les hemos dado, no hay nada ahí. Pero todo eso, lo que estaba ahí, no sé cuántos años, unos años estaban en sus criaderos, eso también ha contribuido. Entonces, miren, qué importante cuando hay descoordinación. Alguien ha dado permiso, alguien sin pensar ha dado permiso de esos criaderos, de esas truchas. Y eso es totalmente perjudicial. Pero no es solamente acá en Perú, porque esos criaderos de trucha, por ejemplo, es para apoyar pequeña empresa, comenzaron a hacer también en Chile, en Colombia también. Y con esas truchas han perjudicado muchas lagunas altoandinas. Y no solamente zona alta, zona, bueno, más o menos, lagunas andinas, totalmente perjudicial.
Entonces, y ahora para dar solución, es todo un tema. Ya, la próxima, ya, mañana hacemos práctica y la próxima semana voy a ver notas, así que tranquilo, si hay algo con la nota, recién voy a ver la Profesora, una próxima semana. consulta. Sí, dime. A mí la semana que viene me toca exponer sobre instrucción salina. Puede ser a nivel nacional o internacional, ¿verdad? No, Cualquiera de los dos. nacional, mira, yo te digo, nacional no hay porque no han dado ninguna solución. Ah, ya, Igualito, profesora. busca así casos como encontró eh, Jorge Luis en España, por ejemplo. En muchos países donde han dado solución a intrusión salina, busca ejemplos, es zona costera normalmente, ¿no? Zona costera de países desarrollados, donde ellos han tenido también su intrusión salina y después. Pues busca también en inglés, a ver si de repente encuentras en inglés y después ya te lo traduce. Ya, profesora, está bien. Gracias, profesora. Ya, Profesora, pero que sea completo, donde sí han dado solución, porque si no han dado, Sí, profesora, no se preocupe. Voy a tratar de buscar con soluciones. ujú. A ver, otra consulta. ¿Alguien está preguntando? profesora, para el caso de mareas negras, en este caso se podría tomar un caso del Golfo de México. Sí, pero mira, ten cuidado, porque si no explican bien qué solución han dado, tú puedes usar ese caso, pero complementalo. Por ejemplo, ahí tú puedes explicar qué pasó, qué hicieron, todo, pero después adicionalmente busca algunos métodos, no sé, 4 o 5 métodos para que adicionalmente puedes explicar. Ya, para conocer qué método se puede usar. O sea, profesora, métodos de solución. Método de eso, claro, ¿cómo se puede retirar ese petróleo del agua? Ya, pero trata de buscar no solamente en laboratorio, porque a veces funciona en el laboratorio, en un vasito, pero cuando lo quieren aplicar no funciona. Entonces, busca de repente donde sí han aplicado, ¿no? Entonces, así, entre varios casos, armas uno. Ya, voy a poner asistencia. Ya, Yusbeli no está. Y ya, Roberto tampoco está, ¿no? ¿O sí? No, profesor, le había comentado de que estaba un poco mal y no iba a Ah, poder ya, ingresar ya, a la ya, clase. ya. Sí, de él me has dicho. Ya, Percy no está y Yusbeli no está, ya. Bueno, entonces vamos a terminar y mañana seguimos trabajando, ¿ya? Cuídense todos, por favor. Mañana no se enferme nadie y esperemos que mañana ya también los otros chicos estarán con nosotros.
Ya, voy a finalizar entonces si no hay más preguntas y nos vemos mañana. Hasta luego, profesora. Que tenga buen día. Ya, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora.